Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, como dijeron, soy gerente de Tesla Energy, empresa de Concepción. Trabajamos en el área de eficiencia energética y generación a nivel distribuido, ¿ya? Hoy día me voy a enfocar principalmente en la nueva ley de generación distribuida, la 20.571, que está enfocada principalmente en generadores residenciales o industriales de pequeña escala, ¿ya? Bueno, estos son los contenidos de lo que voy a hablar. ¿Qué es la generación distribuida? ¿Cuál es la situación actual en Chile? Vamos a hacer una pequeña revisión de la nueva ley que salió. ¿Cuáles son los impactos, en particular en proyectos fotovoltaicos, que son los que más se adaptan a generadores residenciales? ¿Cuáles son las alternativas para maximizar los beneficios dentro del contexto de esta nueva ley? Y un par de conclusiones. Bueno, ¿qué es la generación distribuida primero? Como definición, generación distribuida es la generación eléctrica por medio de pequeños sistemas de generación conectados a la red de distribución y que se encuentran instalados en puntos muy cercanos al consumo, ¿ya? Sinónimos de generación distribuida: generación in situ, generación descentralizada, generación dispersa, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de la generación distribuida? Primero, entregan estabilidad al sistema eléctrico. Ya no está todo concentrado en grandes centrales, sino que está distribuida a lo largo de los consumos también, ¿ya? No hay pérdidas en transmisión ni distribución. Al generar muy cercanos los puntos de consumo, no hay transmisión de energía y la línea de distribución son muy pocos los que se ocupa, porque lo que genero yo, los excedentes, lo puede ocupar el vecino o alguien cercano a donde estoy generando, ¿ya? Disminuye la congestión de líneas de transmisión. Cuando yo estoy autogenerando mi energía, dejo de consumir, ¿ya?, de las grandes centrales. Colabora en diversificar la matriz energética, ¿ya?, porque principalmente la generación distribuida está asociada a energías renovables, ¿ya? Reduce la fluctuación de precios de la energía, porque normalmente los sistemas de generación renovable yo hago una inversión inicial y fijo un precio de energía por una cantidad de años, que es la vida útil del proyecto. A diferencia de las grandes centrales que están súper supeditadas al tema de los combustibles fósiles y la lluvia y los embalses que van variando permanentemente, ¿ya? Aumenta la competitividad del mercado eléctrico. Actualmente son muy pocas las empresas, está súper concentrado el mercado eléctrico, y esto le da la posibilidad de que se disperse un poco más y que surjan nuevos actores, pequeños actores que autogeneren su energía, ¿ya? Es un motor de innovación, emprendimiento y creación de nuevos puestos de trabajo, ¿ya? Algo súper importante para una economía como la nuestra, que está súper basada solamente en todo lo que son materias primas, ¿ya? Por otra parte, crea conciencia respecto al uso eficiente de la energía. Yo, al generar mi propia energía, me empapo más de qué es lo que es la generación, cuánto estoy generando, cuánto estoy consumiendo, y genera una cierta conciencia de los usuarios, ¿ya? Y finalmente, pero no menos importante, es energía limpia, ¿ya? ¿Cuáles son algunas desventajas de la generación distribuida? Los sistemas de generación implican una alta inversión inicial, relativamente alta, ¿ya? A diferencia de yo, si tengo una casa y solamente hago el empalme y consumo de la red, aquí tengo que hacer una inversión en un sistema de generación, o en mi industria un sistema de generación, ¿ya? Tengo que hacer una inversión inicial, el cual se va pagando en el tiempo. Requiere un sistema más avanzado de administración de redes, porque ahora los flujos ya no son en un solo sentido, sino que hay flujos bidireccionales. Mis excedentes yo los voy inyectando y a veces yo estoy consumiendo, entonces el tema de la administración de la red es un poco más complejo. Y por otra parte, el marco regulatorio obviamente también es más complejo, ¿ya? ¿Cuál es la situación actual? En Chile hoy cualquier persona tiene la libertad de instalar y generar energía eléctrica en su casa, oficina, parcela, campo, industria, y autogenerar de ese modo su propia electricidad, ¿ya? ¿Cuáles son los incentivos? Estos son incentivos intrínsecos, no son incentivos dados por el gobierno, son incentivos intrínsecos de la autogeneración. Altos precios de la energía, variabilidad de los precios de la energía permanentemente alza, tener seguridad de suministro, yo sé cuando me genero lo que yo necesito, y por último, independencia energética, ¿ya? ¿Cuáles son las barreras para autogenerar mi energía? Tengo que tener una pequeña mantención y operación de mi sistema de generación. Hay una necesidad actualmente, de acuerdo al marco regulatorio que actualmente está en vigencia, de incorporarse al centro de despacho económico de carga. La necesidad de tener un giro, de facturar. Hay una tramitación costosa y poco expedita. Está relacionado con impuestos, IVA, impuesto a la renta, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque actualmente, ¿qué es lo que hay? Está la ley 19.940, que es la conocida ley Corta 1,
la 20.018, que es la ley Corta 2, específicamente el decreto 244, que es el que habla de la parte de generación renovables a nivel distribuido, y la 20.257, que es la ley de las renovables, que exige el 5% a las grandes generadoras, ¿ya? Pero todas estas leyes están enfocadas a grandes proyectos, a la comercialización de energía, ¿ya? Aquí se ve un poco un diagrama de cómo funciona actualmente el sistema regulatorio. Bueno, y aquí aparece la nueva ley de generación distribuida, que es la 20.571, que son para sistemas pequeños, de hasta 100 kilowatts de potencia instalada, ¿ya? Bueno, esta nueva ley que salió recién en marzo fue aprobada, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Dice que los consumidores regulados podrán inyectar excedentes de energía eléctrica generadas con fuentes renovables menores a 100 kilowatts a las redes de distribución. Los excedentes de esta energía, o sea, lo que yo inyecto a la red de distribución, se pagarán al precio de nudo más el ahorro que yo estoy haciendo a la distribuidora por tener menores pérdidas, porque yo estoy ya en el sistema de distribución. Esta ley, como dije, fue aprobada en marzo del 2012, aún no está vigente, a pesar de que está aprobada, porque todo este año ha estado entrampada en el trabajo del reglamento técnico y la norma técnica asociada, lo cual el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional, distintos entes están trabajando, pero aún no están estos documentos definitivos aprobados, por lo tanto la ley está aprobada pero no está vigente, ¿ya? ¿Cuándo entra en vigencia? Se espera que en marzo del próximo año, ¿ya? Aquí yo quiero hacer un par de comentarios, observaciones, en el sentido que mucha gente esta ley la conoce como net metering, incluso gente del mismo gobierno o relacionada con la gente que desarrolló esta ley la llaman net metering o medición neta. Pero esta ley no es un net metering, no es una medición neta, lo que aplica es un esquema de net billing o facturación neta. ¿Qué significa esto? Aquí yo tengo la comparación de un esquema de net metering, un esquema de net billing, y cuáles son las diferencias. En el net metering tengo un solo medidor, ¿ya? Acá tengo dos medidores independientes que tienen que medir esos flujos en forma independiente, la inyección y los retiros, o podría ser un solo medidor con la capacidad de medir en forma independiente esos dos flujos de energía y dejar registro. En net metering hay un neteo de energía, o sea, yo inyecto energía, consumo energía, inyecto y esas cantidades se van neteando, ¿ya? Con la nueva ley de generación distribuida, el net billing, hay un neteo de energía valorizada. ¿Por qué es súper importante esto? Porque ¿qué es lo que pasa? Aplican tarifas diferentes para energía que yo consumo de la distribuidora a la cual yo le inyecto. Para el caso, por ejemplo, de un consumidor residencial tipo BT1, la energía está en este minuto alrededor de 100, 105, 110 pesos el kilowatt hora. ¿Y cuánto me van a pagar a mí? Aproximadamente, no son números definitivos, pero anda del orden de los 53 pesos, ¿ya? En el caso acá net metering, al ser un solo medidor y al ser neteos de cantidades de energía, no energía valorizada, me da lo mismo. Implícitamente estoy utilizando un único precio para la energía, ¿ya? Entonces esto tiene un impacto en los proyectos, ¿ya? Aquí surgen, esto es un gráfico de un proyecto fotovoltaico, la curva, la generación durante un día y las puntas son los consumos en una casa, ¿ya? Surgen términos como la producción, el consumo, el autoconsumo y la inyección de energía a la red, ¿ya? Todo lo que está en azul, en este caso, son excedentes de mi sistema fotovoltaico que yo no estoy consumiendo y le estoy inyectando a la red eléctrica, pues los van a pagar hasta 53 pesos. Todo lo que está en verde, generación de mi fotovoltaico, que yo estoy autoconsumiendo y estoy dejando de comprar a la distribuidora, ¿ya? Y lo plomo es lo que estoy yo consumiendo de la distribuidora fuera del horario de mi generación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Se hace un poco más compleja la evaluación de los proyectos y para poder evaluarlo es necesario conocer todos estos valores de manera relativamente precisa para tener una idea de en cuánto tiempo se paga mi proyecto, ¿ya? Entonces, por eso, una pregunta que me hacen siempre, ¿en cuánto tiempo se paga un sistema fotovoltaico? ¿Cuál es la respuesta? Depende. ¿De qué depende? Depende del lugar, cuál es la radiación que va a tener ese lugar, un proyecto fotovoltaico. ¿Cuál es el valor de la energía en ese lugar? O sea, ese cliente, ¿a qué distribuidora está conectado? ¿Cuánto cobra la distribuidora por esa energía? ¿Cuál es el tamaño del sistema que yo quiero instalar?